Mi padre me echó de casa llamándome un fracaso. 18 años después creó un premio de 2 millones. Me llamo Rachel Palmer. Tengo 37 años y la semana pasada asistí a una gala profesional donde me homenajeaban por mi trabajo en investigación y educación. Era una noche que había estado esperando durante semanas. Una celebración de todo lo que había construido a lo largo de los años. Pero, como quiso el destino. En el momento en que entré al baño para tomar un respiro, me encontré cara a cara con alguien a quien no había visto en casi 15 años, mi madre. Estaba en el lavabo volviéndose a aplicar el lápiz labial, luciendo como la mujer de la alta sociedad adinerada que siempre había sido. Por un momento pensé que tal vez no me reconocería. Pero luego sus ojos se dirigieron al espejo y se posaron en mi reflejo. Su mano se congeló a mitad de movimiento y vi que su mandíbula se tensaba. Rachel, dijo. Su voz fría y distante. Como si nos hubiéramos encontrado en un club de campo en lugar de en un baño después de 15 años de silencio. No esperaba verte aquí. Me tranquilicé, agarrando el borde de mi bolso de mano. Podría decir lo mismo. Respondí, manteniendo mi tono uniforme. ¿Qué te trae por aquí? Se volvió para mirarme. Su postura tan rígida como siempre. Tu padre y yo fuimos invitados. Por supuesto. Siempre hemos estado involucrados con organizaciones que apoyan la educación y... Me están homenajeando esta noche. Dije, encontrando su mirada. Por mi trabajo e investigación. Su expresión apenas cambió. Pero capté el más leve destello de sorpresa en sus ojos antes de que lo enmascarara. Ya veo. Dijo, volviéndose hacia el espejo. Bueno. Supongo que todos encuentran su camino eventualmente. Sus palabras me llevaron de vuelta al día en que salí de esa casa por última vez. Tenía 19 años. Y los años previos a ese momento no habían sido fáciles. En la escuela secundaria. Luché contra la depresión. Pero en mi familia eso no era algo que se admitiera. ¿De qué podrías estar triste? Había dicho mi madre una vez. Su voz goteando irritación. Cuando traté de abrirme con ella. Tienes todo. Más que la mayoría de los niños de tu edad. Solo estás poniendo excusas. La verdad era que me estaba ahogando. La presión de ser perfecta. De estar a la altura del nombre Palmer. Era sofocante. Traté de mantener el ritmo. Pero mis calificaciones comenzaron a bajar durante mi penúltimo año. Y para el último año apenas me sostenía. Mis padres no veían a una niña que necesitaba ayuda. Veían a un fracaso. Una vergüenza. Cuando solo entré en un colegio comunitario. La furia de mi padre no tuvo parangón. Esta familia tiene estándares. Había dicho esa noche. Paseándose por la sala de estar mientras yo estaba allí de pie. Agarrando mi carta de aceptación. Y tú no has hecho más que arrastrarnos hacia abajo. ¿Quieres desperdiciar tu vida? Bien. Pero lo harás por tu cuenta. Me habían echado de la casa. Recuerdo el peso de esa bolsa de lona mientras salía de la casa esa noche. No solo estaba llena de ropa. Contenía la realidad de estar completamente sola. Mis padres ni siquiera vinieron a la puerta para despedirse. Mi madre permaneció sentada en el sofá, desplazándose por su teléfono como si yo no existiera. Mi padre había desaparecido en su estudio después de dar su ultimátum. Me sentí invisible. Descartada. Como si nunca hubiera sido parte de su mundo para empezar. Durante las primeras semanas. Me quedé con una amiga. Durmiendo en su sofá cama mientras intentaba averiguar mis próximos pasos. El colegio comunitario no era glamoroso. Pero se sentía como lo único que podía controlar. Trabajaba a tiempo parcial en un restaurante para cubrir la matrícula y el alquiler. Cuando finalmente reuní lo suficiente para mudarme a un pequeño estudio. Fue una rutina equilibrar las clases. El trabajo y la abrumadora sensación de fracaso que se aferraba a mí como una segunda piel. Pero algo sobre estar sola. Lejos de su juicio constante. Me dio un rayo de esperanza. Por primera vez. Podía respirar. Incluso si el aire se sentía delgado. Mi primer año en el colegio comunitario fue un borrón de sesiones de estudio nocturnas y turnos interminables en el restaurante. Decidí estudiar química. En parte porque realmente la disfrutaba y en parte porque quería demostrarme a mí misma. Y tal vez incluso a ellos.
que podía sobresalir en algo desafiante. No fue fácil. Mis calificaciones de la escuela secundaria habían sido mediocres en el mejor de los casos. Y sentía que estaba comenzando desde atrás en comparación con mis compañeros de clase. Pero, por primera vez en años, no estaba bajo el peso aplastante de sus expectativas. Podía concentrarme en aprender. Todavía recuerdo mi primer examen de química. Había pasado semanas preparándome, repasando cada fórmula, cada reacción, hasta que prácticamente podía recitarlas mientras dormía. Cuando el profesor devolvió el examen calificado, tenía miedo de mirar. Pero allí estaba, un 92%. Casi lloro allí mismo, en medio del aula. No era perfecto, pero era mío. Me lo había ganado. Se sintió como el primer pequeño paso hacia la reconstrucción de mí misma después de que todo se hubiera derrumbado. Con los años, evolucioné de maneras que nunca esperé. La universidad no fue fácil. Pero había aprendido a trabajar por lo que quería. Y cuanto más daba, más me veía crecer. Cuando terminé mi título de asociado, ya no era solo una estudiante. Era alguien que había aprendido a luchar por su lugar en el mundo. Me transferí a una universidad de 4 años. Y aunque todavía enfrentaba obstáculos, había aprendido a superarlos. La chica tímida e insegura que apenas se las arreglaba en la escuela secundaria se había convertido en alguien que podía pararse frente a una clase, explicar conceptos complejos y defenderse. La química, una vez un desafío, se convirtió en mi pasión. Ya no solo quería aprobar, quería sobresalir. Demostrar que no era el fracaso que ellos pensaban que era. Seguía trabajando a tiempo parcial. Pero también comencé a hacer prácticas en laboratorios de investigación locales, adquiriendo experiencia que eventualmente me llevó a una oportunidad que nunca imaginé: convertirme en investigadora principal en una organización sin fines de lucro centrada en el avance de la educación científica. No era solo un trabajo. Era mi forma de retribuir. De crear un espacio donde otros niños, los que les decían que no eran lo suficientemente buenos, pudieran encontrar su camino también. Graduarme con mi licenciatura se suponía que sería un momento de triunfo. Pero cuando llegó el momento de celebrar, me di cuenta de algo: mis padres ni siquiera habían llamado. Ni para felicitarme. Ni para preguntar sobre mis planes. Nada. Mi padre, el dueño de una enorme empresa de fertilizantes, tenía más dinero del que sabía qué hacer. Él y mi madre vivían en una mansión. Organizaban fiestas extravagantes y se codeaban con políticos y directores ejecutivos. Pero, a pesar de toda su riqueza, nunca se habían interesado en mí a menos que fuera para criticar. Incluso después de graduarme con honores. Después de haber trabajado como una mula para llegar a donde estaba. No existía en su mundo. Era un recordatorio de su fracaso. Una mancha inconveniente en sus vidas perfectas. Dolía más de lo que quería admitir. Había esperado, tal vez tontamente, que al menos reconocieran el trabajo duro que había realizado. Pero no lo hicieron. Era como si nunca les hubiera importado. Y esa comprensión golpeó más fuerte de lo que quería admitir. El único miembro de la familia que se molestó en asistir a mi ceremonia de graduación fue la tía Lidia. Era la hermana menor de mi madre. La oveja negra de la familia. A Lidia nunca le habían importado mucho los rígidos estándares de mis padres. Y aunque la rechazaban por ser demasiado excéntrica, siempre fue amable conmigo. Era la única persona que me llamaba en mi cumpleaños. Incluso cuando mis padres fingían que yo no existía. Cuando la vi entre la multitud, sentí un nudo en la garganta. Me saludó con entusiasmo desde atrás. Y después de la ceremonia la encontré en el estacionamiento esperando con un enorme ramo de flores. «Lo hiciste, niña», dijo, abrazándome fuertemente. «Estoy muy orgullosa de ti». Fue un pequeño consuelo. Pero fue algo. No fue el frío silencio que había recibido de mis padres. La tía Lidia fue la que me recordó que la familia no tenía por qué significar perfección. Que el amor podía venir de lugares inesperados. No le importaba que no hubiera seguido el camino recto que querían para mí. Le importaba que lo hubiera logrado por mi cuenta. Sin importar los obstáculos. Unos meses después de graduarme, estaba terminando un proyecto de investigación en la universidad cuando uno de mis profesores
El doctor Collins. Me llevó aparte. Era un químico de la vieja escuela. Del tipo que sentía pasión por la tabla periódica como si fuera una obra de arte. Había notado mi ética de trabajo. Mi persistencia a pesar de todo lo que había pasado. Rachel. Dijo. Su voz baja y pensativa. He estado en contacto con algunos colegas de la Universidad de Oxford. Están ofreciendo una oportunidad de investigación en química ambiental. Y creo que serías perfecta. Al principio pensé que era una broma. Oxford. Una de las universidades más prestigiosas del mundo. Yo. Pero el doctor Collins insistió. Me dijo que esto no era solo un trabajo. Era una oportunidad para hacer contribuciones reales al campo. Y que merecía la oportunidad. No dejes que el miedo te detenga. Rachel. Dijo. Has demostrado lo que vales. Ahora es el momento de dar el siguiente paso. Presenté mi solicitud con vacilación al principio. Sin creer del todo que pudiera suceder. El proceso de solicitud fue riguroso. Y no estaba segura de que lo lograría. Pero luego. Semanas después. Recibí un correo electrónico. Nos complace informarle que se le ha otorgado una beca de investigación para su trabajo propuesto en química ambiental en la Universidad de Oxford. Me mudé a Inglaterra sin decírselo a nadie. Ni a mis padres ni a ninguno de mis viejos amigos. La única persona que lo sabía era la tía Lidia. La llamé unos días antes de irme. Y ella fue la que me animó a ir. Has trabajado demasiado duro para dejar que nada te detenga. Dijo. Haz esto por ti misma. Rachel. Entendía por qué necesitaba desaparecer. Por qué necesitaba escapar de las sombras de mi pasado y forjar un nuevo futuro sin las expectativas de nadie sobre mí. Le pedí a Lidia que no le dijera a nadie más a dónde había ido. No quería que intentaran encontrarme. No quería el peso de su juicio arrastrándome hacia atrás. Así que me fui. Subiendo a un avión a Oxford con nada más que una mochila y la débil esperanza de que esta pudiera ser mi oportunidad de finalmente convertirme en la persona que siempre soñé ser. Me instalé en un pequeño piso en Oxford y me dediqué por completo a mi trabajo. Las primeras semanas fueron difíciles, el idioma. La cultura. El aislamiento. Pero cuanto más me sumergía en mi investigación, más me sentía como en casa. Estaba trabajando en proyectos que importaban. Cosas que podrían tener un impacto real en el mundo. La química que estudiaba ya no se trataba solo de aprobar exámenes o demostrarme a mí misma ante mis padres. Se trataba de cambiar el futuro. A medida que pasaban los años. Completé mi maestría y luego. Impulsada por el impulso de mi investigación. Solicité un doctorado. El proceso fue agotador. Pero estaba decidida. Había encontrado mi lugar en Oxford. Y no había vuelta atrás. Después de varios años de noches de insomnio e interminables experimentos de laboratorio. Obtuve mi doctorado. Convirtiéndome en una investigadora respetada en el campo de la química ambiental. Después de terminar mi doctorado. El siguiente paso pareció casi demasiado surrealista para comprenderlo. Me ofrecieron un puesto como profesora en la Universidad de Cambridge. Se sintió como un sueño que nunca me atreví a perseguir. No porque no pensara que lo merecía. Sino porque nunca imaginé que me darían la oportunidad. Había trabajado tan duro para llegar a este punto. Y sin embargo, el reconocimiento todavía se sentía como si le estuviera sucediendo a otra persona. En Cambridge. Pude enseñar y orientar a la próxima generación de estudiantes. Algo que no esperaba encontrar tan satisfactorio. La libertad de moldear mentes. De transmitir el conocimiento y la pasión que había adquirido. Era más allá de lo que podría haber imaginado cuando estaba luchando en el colegio comunitario. Había pasado de ser la chica que no pertenecía a alguien que podía pararse al frente de un aula y ser tomada en serio. Pero todavía había una parte de mí que siempre miraba por encima del hombro. Preguntándose si alguien en casa sabía dónde estaba. Si alguien se preocupaba lo suficiente como para averiguarlo. No había tenido noticias de mis padres desde que me fui. Ni llamadas. Ni cartas. Ni intentos de contactarme. Me preguntaba si siquiera pensaban en mí. Mientras mi madre se volvía hacia el espejo. Ajustándose el lápiz labial. Sentí un peso familiar en mi pecho. Sus palabras. Todos encuentran su camino eventualmente. Resonaron en mi cabeza. Y no pude evitar preguntarme si realmente lo creía.
Pensé en todos esos años que pasé tratando de cumplir con sus expectativas. Todas las formas en que me dijeron que no era lo suficientemente buena, el rechazo del colegio comunitario. Los años de silencio y la forma en que actuaron como si yo no existiera una vez que salí de su casa. Se sentía como una vida entera. Pero de pie allí en ese baño. La amargura todavía dolía. Había trabajado tan duro para llegar a este punto, dejar todo atrás. Mudarme a Inglaterra. Terminar mi maestría y doctorado. Convertirme en profesora en Cambridge. Y, sin embargo, allí estaba ella. De pie frente a mí. Actuando como si todo mi viaje hubiera sido una especie de idea de último momento. Había pasado de ser el fracaso que descartaron a alguien que ahora podía hablar en conferencias internacionales. Dirigir investigaciones y orientar a mentes jóvenes. ¿Y para qué? Para estar aquí y que ella no me ofreciera más que un frío reconocimiento. Mientras salía del baño, la vi deslizarse por la puerta de regreso a la gente con la que se sentía cómoda. Pensé en la mujer en la que me había convertido. La mujer que había borrado todo rastro de ellos de mi vida. Ya no necesitaba su aprobación. Había construido una vida en mis propios términos. Y aunque nunca lo entenderían, eso era suficiente. La gala comenzó poco después de que mi madre desapareciera entre la multitud. Respiré hondo, tratando de sacudirme el peso de ese encuentro. El tintineo de vasos. El murmullo de la conversación educada. Todo se sentía distante ahora. Era hora de tomar mi lugar. De asumir el papel por el que había luchado tan duro. El escenario estaba listo. Las luces brillaban sobre el mar de invitados bien vestidos. Y el momento que había estado esperando durante meses finalmente había llegado. Me dirigí al frente. Donde llamaron mi nombre. Las palabras resonando por la sala, Rachel Palmer. Homenajeada por sus innovadoras contribuciones a la educación y la química sostenible. El aplauso fue ensordecedor. Pero se sintió extrañamente vacío. Como si estuviera escuchando la vida de otra persona desarrollándose. Subí al escenario. Tratando de mantener un exterior tranquilo. Pero por dentro. Todo en lo que podía pensar era en el hecho de que estaba de pie frente a una audiencia de personas que no sabían nada del camino que había tomado para llegar hasta aquí. Ni idea de lo que me había costado llegar tan lejos. El foco me iluminó y pude sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Este no era solo un reconocimiento a mi trabajo en química. Era mi forma de mostrarle al mundo que era más que la persona que mis padres habían tratado de hacerme creer que era. Este era el momento en el que me paraba sobre mis propios pies. Sin nada que demostrar a nadie más que a mí misma. Mientras estaba allí de pie. Todavía tratando de asimilar la magnitud del momento. La voz del anfitrión resonó. Llamando la atención de todos. Y ahora, damas y caballeros, tenemos un anuncio emocionante. En reconocimiento al trabajo innovador en educación y química sostenible que se homenajeará esta noche. Un generoso donante anónimo ha prometido una subvención de $2 millones al destinatario de este premio. La sala se quedó en silencio. Y sentí que todos los ojos de la sala se volvían hacia mí. Mi corazón se aceleró. Esta extraordinaria contribución está destinada a apoyar los continuos esfuerzos de investigación del destinatario y promover su impacto en el mundo de la educación. Parpadeé. Momentáneamente aturdida. $2 millones. La cifra flotaba en el aire. Surrealista y abrumadora. Pero el anuncio no era directamente para mí. Era para el destinatario del premio. Alguien cuyo nombre aún no se había revelado. Todavía estaba procesando todo cuando escuché la voz del anfitrión continuar. Esta subvención, aunque anónima, se otorgará esta noche a la persona que haya demostrado una dedicación excepcional a su trabajo en el avance de la química y la educación. Por un momento, no supe qué pensar. La enormidad de la suma. La forma en que cambiaría la vida de alguien. Era asombrosa. Pero había algo más en el aire. Algo que no podía ignorar, la comprensión de que el donante no sabía que sería yo. No sabían que yo era la homenajeada esta noche. Mientras el anuncio resonaba por la sala. Mis ojos recorrieron la multitud. Tratando de vislumbrar a las personas que me rodeaban. Pero entonces algo me llamó la atención, un cambio sutil en la multitud cerca de la parte de atrás. Justo al lado de la salida. Lo vi, mi padre. Se puso de pie abruptamente. Su rostro torcido en disgusto.
Sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento antes de que se volviera bruscamente y comenzara a caminar hacia la puerta. Sus movimientos eran rápidos y deliberados. Como si no pudiera salir de esa habitación lo suficientemente rápido. No podía creer lo que estaba viendo. El hombre que me había rechazado todos esos años atrás. El que me había echado de su casa. Se iba tan pronto como escuchó la noticia de la subvención. Ni siquiera se quedó para ver a quién se reconocía con el premio. No podía soportar el hecho de que la hija que había descartado ahora estaba parada al frente de la sala. Recibiendo todo lo que siempre había esperado de otra persona. Mientras mi padre se dirigía hacia la salida. No podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. El extraño peso de su repentina partida se cernió sobre mí. Pero antes de que pudiera procesarlo. La voz del locutor atravesó la sala de nuevo. Damas y caballeros. Continuó el anfitrión. Somos increíblemente afortunados de no solo tener un generoso donante para el premio de esta noche, sino también un antiguo partidario de la educación y la química sostenible. La subvención de $2 millones, que se otorgará al destinatario de este honor, ha sido posible gracias a las contribuciones de Mosaic Fertilizers, una empresa dirigida por una de las figuras más influyentes en la industria de los fertilizantes. Mosaic Fertilizers. La empresa de mi padre. Me quedé helada. El donante, cuya generosidad había hecho posible este premio, era la empresa de mi padre. Mi pecho se oprimió cuando la verdad me golpeó. El hombre que había pasado años tratándome como una vergüenza. El que salió de la habitación cuando se enteró de mi éxito. Era el que financiaba este reconocimiento. La ironía dolía profundamente. El mismo hombre que rechazó mi camino. Que me repudió por perseguir una vida que no encajaba en su imagen perfecta. Sin saberlo había respaldado el mismo premio que sería el mayor logro de mi carrera. Era casi demasiado para procesar. Demasiado para soportar. En ese momento. Me quedé allí aturdida mientras las palabras del locutor seguían resonando en mis oídos. El aplauso a mi alrededor se sentía distante. Como si lo estuviera escuchando desde debajo del agua. El peso de la subvención. De todo lo que se acababa de revelar. Pesaba mucho sobre mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Y por un breve momento no pude procesar nada de eso. Gracias. Logré decir al micrófono. Mi voz temblorosa pero lo suficientemente firme. Las palabras se sentían huecas. Demasiado pequeñas para lo que sentía. Pero no tenía tiempo para pensar en ello. Tenía que salir de esa habitación. No podía quedarme allí ni un segundo más. Disfrutando del reconocimiento que se sentía tan vacío. Me di la vuelta bruscamente. Bajé del escenario y, sin mirar a la audiencia, corrí hacia la puerta trasera. Mis pasos se aceleraron mientras caminaba por el pasillo. Con el corazón acelerado. Solo un pensamiento corriendo por mi mente, mi padre. Sabía que había salido de la habitación. Lo vi salir. Su rostro una mezcla de disgusto y algo más que no pude leer del todo. Pero no podía irse sin más. No así. No cuando todo había cerrado el círculo. No podía dejar que terminara así. Con él abandonando el único momento que demostraba todo lo que había tratado de descartar sobre mí. Abrí la puerta que conducía al exterior. Escaneando el área. Mi respiración saliendo en ráfagas rápidas. Allí estaba. De pie junto a su auto. De espaldas a mí. Mis pies se movieron por sí solos. Y antes de que pudiera detenerme. Estaba corriendo. Papá. Grité. Mi voz casi quebrándose mientras corría tras él. No miró hacia atrás al principio. Sus hombros rígidos. Pero cuando finalmente se dio la vuelta. Vi la expresión amarga en su rostro. Tenía la misma mirada que recordaba de todos esos años atrás. Como si todo fuera un insulto para él. ¿Qué pasa ahora? ¿Rachel? Preguntó bruscamente. Su voz más fría de lo que nunca la había escuchado. ¿Crees que te voy a felicitar? Me detuve a solo unos metros de distancia. Mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sabía de qué se trataba esto. No tenía idea de quién era el destinatario de la subvención hasta que dijeron mi nombre. Hasta ese momento. Pensó que solo estaba financiando una buena causa. Enviando dinero a la fundación. Creyendo que iba a algún académico o investigador digno al que pudiera señalar con orgullo.
No sabía que sería yo parada allí en ese escenario. Se burló. Sus labios curvándose en una sonrisa amarga. No sé si sentirme disgustado o impresionado. Pero aquí estás. Tomando mi dinero. Estoy seguro de que eso es exactamente lo que querías. ¿Verdad? Podía ver el resentimiento en sus ojos. La subvención de $2 millones había venido de Mosaic Fertilizers. Su empresa. Pero una vez que el dinero fue donado a la fundación, estaba completamente fuera de su control. Ellos habían elegido quién lo recibiría. Y me eligieron a mí. La ironía me golpeó como una ola. No pedí esto. Dije, manteniendo mi voz firme a pesar del torrente de emociones. Nunca pedí tu dinero ni tu aprobación. Me gané esto por mi cuenta. Como todo lo demás. Sus ojos se oscurecieron. Y negó con la cabeza. Eso no cambia nada. Sigue siendo el fracaso que eché de mi casa todos esos años atrás. Ninguna subvención o premio va a cambiar eso. Sentí una oleada de ira. Pero la reprimí. Ya no importa lo que pienses. He hecho mi propia vida. ¿Y si ese dinero vino de ti? No significa nada para mí. Le di la espalda sin decir una palabra más. Mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Ya no necesitaba discutir con él. No lo entendería. Y la verdad es que no necesitaba su aprobación. Había pasado tantos años tratando de demostrarle mi valía. ¿Y para qué? Para estar aquí en este momento. Con todo por lo que había trabajado. Solo para que él estuviera allí. Amargado y resentido por mi éxito. No valía la pena mi tiempo. Al día siguiente. Tomé una decisión. Había pasado la noche pensando en lo que significaba la subvención de $2 millones. Al principio se había sentido como una victoria. Una reivindicación. Pero por la mañana. Esa sensación se había desvanecido. No era mi victoria. Era solo otro recordatorio de todo lo que había escapado. El dinero vinculado a su empresa nunca iba a borrar los años de dolor y rechazo. No iba a sanar la parte de mí que él había roto cuando me echó de la casa todos esos años atrás. Así que doné toda la suma. Hasta el último centavo. No la quería. No de él. No con las condiciones que la acompañaban. En cambio, la dirigí a financiar becas para estudiantes desfavorecidos. Estudiantes que habían sido pasados por alto. Subestimados y descartados. Quería darles la oportunidad de construir algo por sí mismos sin ser aplastados bajo el peso de expectativas que no les pertenecían. El dinero que una vez estuvo ligado al rechazo y la amargura ahora era parte de algo más grande. Algo que duraría más que el aguijón del juicio de mi padre. Sentí una satisfacción silenciosa mientras presionaba el botón de donación. Por primera vez. Me di cuenta de que no necesitaba su dinero. Su aprobación ni su reconocimiento. Había construido mi propio legado. Uno que perduraría mucho más allá de las paredes de esa gala.